Hola, bienvenidos Y bienvenidas a a Inercia Inercia Podcast. Podcast. Hoy estamos otra vez con Pau y queríamos traer a la mesa algo que ya hemos escuchado en algunos otros episodios y seguramente en nuestros trabajos, que tiene que ver con la diversidad y la inclusión, ¿no? Pero dentro de este universo de la diversidad y de la inclusión hay otro concepto del que suele perderse un poco o no hablarse mucho, que es la neurodiversidad, ¿no? Entonces, me gustaría empezar por aquí, Pau. Me gustaría, si puedes explicarnos qué entendemos por esta neurodiversidad y por qué es crucial tanto entenderla como incluirla en en nuestras conversaciones sobre inclusión, sobre diversidad, sobre equidad, en toda la sostenibilidad corporativa. Claro. Gracias otra vez por este episodio entre nosotros dos. Creo que está siendo muy divertido esta parte. A mí la verdad es que cuando escuché esa palabra me encantó porque, si le soy muy franca, nunca me encantó la palabra, como el uso de la palabra de discapacidad. A mí siempre me hizo sentir como que era un tema como una desventaja, y obviamente nos tendríamos que meter ahí a entender el significado y demás, pero como que el tema de la discapacidad no siento que refleje lo que en muchos casos es la persona que hay detrás, ¿no? Y como que etiquetas a alguien en términos de sus capacidades, que creo que ahí puede haber como toda una oportunidad viéndolo diferente. Entonces, cuando escuché esta idea de neurodiversidad, me encantó porque dije, pues sí, al final de cuentas, la neurodiversidad, hemos escuchado mucho últimamente de cuestiones de diversidad, equidad e inclusión, ¿no? O el EDI muy famoso que hay en muchos lados, y yo creo que la cabeza de todo el mundo va a género y comunidad LGBTQ+, ¿no? En pocos momentos, como nos vamos un poquito más allá o pensamos en términos de diversidad, equidad e inclusión, y justo nada más como para no obviar ese punto, a mí algo que me encantó cuando tomé un diplomado con Intrare era que explicaban el término de diversidad, equidad e inclusión en términos de una fiesta, ¿no? Y entonces era, diversidad significa que invitaste a todo el mundo a la fiesta. Equidad significa que todo el mundo tenía la posibilidad de llegar a la fiesta, ¿no? Que tú te hacías cargo de ver que a lo mejor quien viviera más lejos pudieras escoger una ubicación que realmente le diera a todo el mundo la misma oportunidad. Y la inclusión era que todo el mundo pudiera pasárselo bien en la fiesta porque iba a ser bien recibido, iba a ser bien aceptado en la fiesta, ¿no? Entonces me encantó porque dije, ok, mucha gente a lo mejor le genera duda qué es cada cosa. Y tomando estas tres ideas de que la gente pueda ser bien recibida, pueda llegar y esté invitada, me gustó que la amplificación de esto era hacia el tema de la neurodiversidad. Ahora, ¿qué es la neurodiversidad? Prácticamente abarca una amplia gama de orientaciones mentales, incluyendo el autismo, la dislexia, el trastorno por déficit de atención o hiperactividad, síndrome de Tourette y síndrome de Down, entre algunos otros, ¿no? Entonces, cuando hablamos en términos de neurodiversidad, pues estamos hablando de orientaciones mentales que pueden ser por cuestiones genéticas o por algún otro tema que haya sucedido y que hace que tengas alguna otra orientación mental. También eso me encantó, esa idea de orientación mental, no discapacidad, sino orientación. Ahora, el tema de la neurodiversidad puede llegar a ser un concepto o como un tema invisible en la oficina, porque al final, primero hay un tema de inconsciencia, o sea, en realidad, ¿quién nos enseña esto? Yo creo que va muy de la mano de querer aprender más, ser mejores líderes, mejores compañeros, pero pues en realidad no se comprende cuáles son como los requisitos que tendrían que suceder en la organización para que exista esta neurodiversidad, ¿no? Y sé que nos vamos a ir metiendo a detalle, pero prácticamente es eso, es entender que existe una gama de orientaciones mentales que podemos incluir en las empresas haciendo pequeños ajustes culturales y de procesos, metodologías, y la verdad es que enriquecer un montón la organización si estamos abiertos a hacerlo. Y ahí mencionabas o sea, que la neurodiversidad incluye condiciones como el autismo, como la dislexia, como el TDAH, eh, entre otras, y se me hace que es bastante amplio. Yo hubiera pensado que solo las que son muy obvias, pues también abarcan esta neurodiversidad, pero platicando un poco de cómo se vive esto hoy o cómo se materializa esta diversidad, ¿nos podrías contar cómo sería un entorno laboral con esta neurodiversidad? Algo que me gustó un montón fue que
en un paper que leí hablaba mucho de que al final los procesos de reclutamiento están orientados a una misma orientación mental, ¿no? Y los mismos ejercicios que hacemos, ya sea como cuestiones psicométricas, preguntas, cómo están estructuradas las entrevistas, qué es lo que está buscando en ti, como ciertas características una persona de recursos humanos, se crearon considerando siempre una misma orientación mental, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que el entorno pueda ser inclusivo, o sea, hablando a nivel neurodiversidad, pues se va a haber impactado justamente desde cómo reclutamos, o sea, en realidad entender cuáles son las aptitudes de las personas y los roles y qué es lo que estamos tratando de hacer. Hay mucho esta idea del cultural fit, ¿no? Pero al final, pues ese cultural fit puede ser súper relativo a lo que la persona o el manager está teniendo, cuando en realidad tal vez la posición y el rol tienen una misión específica. Y para poder ser más inclusivos en cómo reclutamos, ahorita al final vamos a cerrar como con tips muy concretos, pero en realidad tiene que ver con que entendamos cuál es la misión y qué persona puede llegar a esa misión, ¿no? De la mejor manera, de la forma más eficiente, etcétera. Pero hay veces que por estar pensando en que alguien compagine con nuestra forma de pensar o reaccionar o demás, pues estamos limitando que esa posición pueda ser cubierta por diferentes perfiles. Y eso obviamente impacta también el tema de las evaluaciones, ¿no? O sea, en base a qué estamos evaluando o promoviendo a las personas, porque al final, si todo está orientado a una misma orientación mental, pues estamos dejando fuera tal vez ciertos factores que si no fueran evaluados, porque tal vez no son enteramente relevantes para el crecimiento de una persona, podríamos apoyar a que ser una organización realmente neurodiversa. Y me surgen muchísimas preguntas, sobre todo, o sea, cuál es el business case detrás de contratar, pero antes de pasarme como al por qué contratar, quizá empezar por hoy, ¿cómo están abordando las empresas esta inclusión neurodivergente? ¿Crees que ya hay avances significativos para dar bienvenida a estas personas con orientaciones mentales diferentes? ¿O vemos todavía muchas barreras? No sé si quieras contarnos un poco de esto. Claro, pues bueno, las estimaciones obviamente varían porque nombramos varios tipos de neurodiversidad, ¿no? Unos más conocidos que otros y además unos que tienen como un espectro en distintos niveles, ¿no? Como el autismo. Pero aproximadamente del 10 al 20% de la población se considera neurodivergente. El tema es que no es un tema que en realidad se divulgue, ¿no? De hecho, hay un estudio muy interesante que les vamos a dejar ahí, pero habla de que una gran cantidad de los CEOs de las empresas, las y los CEOs de las empresas más exitosas del mundo, tienen algún tipo de Asperger's o autismo en algún nivel y que pues es algo que no se conoce, pero que si se conociera podría ser muy bueno porque eso mismo haría que muchas personas que tal vez tienen algún tipo de neurodiversidad pues simplemente se rompan ciertas barreras de limitaciones, ¿no? Y también a nivel reclutamiento. Pero bueno, 10 al 20% de la población mundial se considera neurodivergente. En México, 1 de cada 115 personas están diagnosticadas con autismo y 1 de cada 650 con síndrome de Down. Entonces, pues en realidad ahí sí vemos las cifras, sobre todo el autismo, pues es bastante alta, 1 de cada 115 y 1 de cada 650 con síndrome de Down. Y el 80% de esa población está en situación de desempleo, porque al final pues hay muchas barreras justo a un empleo tradicional. Y obviamente hay una parte que es responsabilidad u oportunidad de la empresa, también tiene que ver mucho con pues cuestiones sociales, cuestiones culturales y de la misma familia de la persona que tiene algún tipo de neurodiversidad, ¿no? Entonces, la verdad es que sí se están rompiendo ciertas barreras, todo este movimiento de objetivos de desarrollo sostenible, reducción de las desigualdades, empuja a las empresas a decir qué hago para ser un poco más inclusivo, pero sigue habiendo una población enorme que no tiene acceso a un empleo y que eso en sí genera muchos más problemas sistémicos, ¿no? O sea, al final una persona que depende enteramente de sus padres para subsistir y que no tiene acceso a seguridad social y que no tiene, pues ahora sí que la experiencia en movilidad en la ciudad y demás, pues obviamente genera un montón de problemáticas que después se tienen que atender. Pero por eso venimos a hablarles del tema, para que entiendan cuál es el rol de sus empresas para lograr que esta cifra del 80% sin empleo pueda reducirse. No tenía en mente ese dato de las y los CEOs, pero me parece súper relevante porque al final es
cómo también sirven de fuente de inspiración, ¿no? Para mí, no hay mejor ejemplo que quien predica con el ejemplo, ¿no? Si hablamos de diversidad e inclusión, pues es quien ya contrata a esta población y se vuelve una empresa neurodivergente o más bien neurodiversa, me encanta, ¿no? Y para mí, Aldo Farrugia ahí de Comunal ha contratado a este tipo de perfiles para ampliar su gama y obviamente vivirlo de primera mano. Y tiene un capítulo en donde entrevista a una persona con síndrome de Down y dice, yo no soy un angelito, ¿no? Y empieza con ese mensaje y se me hace espectacular como el cómo hablas hacia afuera y cómo te comunicas y cómo vendes esa historia para reflejar a otras personas, ¿no? Pero me quedo mucho con eso, sobre todo con ese dato que dabas y ahí les ponemos también el link a ese episodio porque me parece espectacular. Y, y a ver, regresando al dato del 80%, ¿no? O sea, al final es un 80% de desempleo en esta población, creo que es un reto sistémico. Y ya hablamos un poco de las empresas, pero me gustaría preguntarte, viendo el perfil o el lado de la persona a emplearse, ¿tú qué retos crees que estén enfrentando estas personas neurodivergentes para integrarse en un mercado laboral, ¿no? O sea, ¿cuáles son los retos de las empresas de incluir a estas personas y obviamente estas personas de incluirse en estas empresas? Pues mira, decíamos, o sea, en cierto grado obviamente tiene que ver con no caer en el perfil que se busca, ¿no? Porque al final los procesos no están orientados a ser tan eh, incluyentes, ¿no? O sea, al final de cuentas se piensa en una persona con ciertas características sociales, con ciertos temas psicométricos y entonces al final te van descartando, ¿no? O sea, imaginemos un proceso de reclutamiento tradicional y digo, disclaimer, no somos expertos en estos temas, simplemente nos gusta traer tendencias y hacer la investigación para poderles dar ciertos datos, pero todos hemos aplicado algún trabajo y sabemos que existen diferentes etapas, ¿no? Y imaginemos que hay ciertas pruebas que al final van descartando a una persona porque no está cumpliendo justo como con este perfil tradicional ideal de cómo pensamos y reaccionamos y cuáles son nuestras habilidades psicosociales. Entonces te vas quedando fuera de oportunidades. Ahora, eso por un lado, ¿no? O sea, que no caen en el perfil. Por otro lado, obviamente, temas de desconocimiento. Si hay departamentos de recursos humanos que no ven la oportunidad tan grande que existe de abrirse este tipo de personas para las vacantes, pues claramente también nos quedamos cortos porque la búsqueda no llega, no, la red no llega tan lejos. Y por otro lado, hace poco tuve la oportunidad de visitar una organización que se llama Confe, que justamente ayuda a personas, ellos se refieren con discapacidad intelectual, a encontrar trabajo, poderse capacitar y demás, y hacer este puente entre las empresas, ¿no? Al final les vamos a platicar bien cómo se pueden vincular con ellos, pero lo que ellos nos decían es muchas veces también necesitamos, lo que hace Confe es capacitar a la persona previa a su primer día de trabajo, ¿no? Y ayudarlos a como sentirse cómodos en un entorno. Entonces, no sé, si tú vas a entrar a un trabajo en una tienda o en un supermercado, en Confe capacitan a la persona para que se sienta como cómoda con el rol y todo, y luego ya puedan tener un proceso normal de onboarding. Entonces, existen también estas alianzas que ayudan. Y por último, algo que nos compartían es necesitamos hacer sentir seguras a las familias de que van a tener el acompañamiento que necesitan, que es obviamente asegurarse de que la persona está cómoda, está aprendiendo, está desarrollándose y pues la verdad es que eso yo siento que lo tendríamos que hacer para gente sea neurodivergente o no, pero en realidad aquí es un tema de cómo los buscamos, cómo les ayudamos a desarrollarse y cómo les ayudamos a acompañarlos para que ese desarrollo continúe, ¿no? Que beneficie a la organización y a la persona. Entonces creo que esas son las principales barreras que yo he escuchado que puede tener una persona con neurodiversidad al momento de entrar al mercado Y laboral. dices algo muy importante que creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa. Ahí hay ofertas para nosotros convertirnos aliados de estos equipos divergentes, de convertirnos aliados de fomentar que estas barreras a las que se enfrentan pues se vayan borrando un poco.
Por ahí Pau tomaba algún diplomado de diversidad e inclusión, como lo decía, con una de nuestras primeras invitadas en Inercia, que fue Intrare. Y, y no sé, en general creo que también es un poco el rol de Inercia de si tú que nos escuchas tienes algún familiar, amigo o estás en esta situación en la que puedes ayudar a esta persona a conseguir un trabajo, a generar esta inclusión, pues también vamos a estar publicando en episodios o en posts subsiguientes algunos de los lugares en donde recomendamos que vean y también en las notas de este episodio, ¿no? Pero sí, qué importante eso que dices. Y creo que mi siguiente pregunta tiene que ver más con el por qué una empresa abriría sus puertas si ha estado cerrada, ¿no? O sea, ¿cuál es el pitch? ¿Cuál es el business sense? ¿Cuál es el convencimiento, Claro, ¿no? Porque sabemos que tiene algunos beneficios, pero en tu investigación me gustaría escuchar un poco tus ideas. claro. Y creo que esto es bien importante. O sea, al final, obviamente hay empresas que lo hacen porque hay una motivación interna, porque entienden que hay un rol de responsabilidad social que tenemos como sector privado de poder involucrar a personas que han estado pues rezagadas un poco de estas oportunidades. Pero hablando en términos de cuál es el caso de negocio de contratar a personas y ser inclusivos a nivel neurodiversidad, bueno, una cultura laboral inclusiva fomenta la diversidad de pensamiento, de diferentes enfoques de trabajo, la innovación y la creatividad. O sea, tener un equipo diverso en género, en raza, en orientación mental, en orientación sexual, en nacionalidad, siempre va a hacer que exista más creatividad, más perspectivas, más puntos de comparación entre diferentes estrategias, iniciativas o demás. Entonces, por un lado, es simplemente verlo por eso, ¿no? O sea, porque va a fomentar la innovación, va a fomentar la creatividad, va a fomentar las diferentes formas de resolver problemas. Por otro lado, los equipos con profesionales neurodivergentes en algunos roles pueden ser un 30% más productivos que aquellos que no tienen a esa persona, ¿no? ¿Por qué? Y ahorita hablamos un poquito de ciertas características, porque desde luego no se puede tampoco querer ya comparar a todo el mundo por igual, pero sí existen ciertas aptitudes de ciertos perfiles o orientaciones mentales como el autismo y demás que ayudan a que exista mucha atención al detalle, mucha facilidad de evaluar y analizar números y demás. Entonces, tú tienes que entender como persona de recursos humanos o chief of staff o lo que sea, cuál es el rol y cuál es el objetivo de esta posición para que entonces veas si tal vez probablemente hasta una persona que tiene alguna orientación mental diversa pueda cubrir mejor que una persona que cae dentro de lo que consideramos una orientación, entre comillas, normal, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Ahora, en términos de los demás, ¿no? Dejemos de lado como la persona que estás incluyendo al equipo y que tiene una orientación mental distinta. Eh, la gente, al final, existe un factor de moral y de reducir el estrés en una organización que es inclusiva. Entonces, mismo, ¿no? O sea, ya sea por mujeres, raza, etnia y demás, pero sobre todo el entender que se abren las puertas a un perfil que tenía una barrera crónica al trabajo, ayuda a que toda la demás gente que está alrededor se sienta mejor, porque es parte de una organización que está velando por incluir a una población que no había podido ser incluida en el mercado laboral. Entonces, también los índices de estrés y la moral pueden verse impactados positivamente. Y para profundizar un poco más en qué me refería con estas actitudes, ¿no? O sea, desde luego cada persona neurodivergente es única y no se puede generalizar el proceso cognitivo que tiene cada uno, pero existe una gran fortaleza por lo general en habilidades como el pensamiento visual, la atención al detalle, el reconocimiento de patrones, la memoria visual y el pensamiento creativo. Entonces, si tú tienes posiciones que requieren de este tipo de habilidades, lo único que necesitas es meterle la intención de acercarlas a ese perfil en específico, porque en realidad estás haciendo un match perfecto, ¿no? Y también por eso existen organizaciones como Confe, y ahorita les diremos de algunas otras, pero el punto es intención de ayudar desde algo que de todas maneras tienes que hacer y simplemente de forma intencional estás acercando a una población que había tenido una barrera crónica al empleo. Entonces, para mí,
Lo que creo es que además de todo esto que les digo, es bastante visionario el alejarse de discutir y tratar este tema de diversidad como un tema de algo que tenemos que hacer. Es muy visionario cambiar un poco el discurso hacia fortalezas y capacidades únicas, ¿no? O sea, donde yo requiero fortalezas y capacidades únicas que cierto perfil puede tener y a su vez generó un beneficio para la gente en la empresa y también para un tema reputacional de estoy tomando mi rol ante este contexto de desigualdad social meramente por temas que no nos hemos preguntado cómo tratarlos. Lo que hablabas, me proyecté a vivir como me gustaría también formar parte de un equipo neurodiverso, ¿no? Porque al final creo que también es un reto que vamos a estar viendo y ojalá pues se solucione el cómo las pymes también se forman parte de este movimiento, porque me queda claro que grandes corporativos hacen muchos de estos esfuerzos y es fácil pues verlo ahí, pero en estas pymes que yo he trabajado, nunca me ha tocado trabajar con un equipo neurodiverso y creo que me encantaría verlo pues más en la realidad, ¿no? Y pues hablando de esta cultura y también de esta falta quizá en las pymes, ¿qué medidas tangibles puede hacer cualquier empresa, no necesariamente los corporativos grandes, para avanzar a esa verdadera inclusión? O sea, em, tienes un camino de, si quiero empezar como empresa o corporativo, ¿por dónde arranco? Pues mira, creo que aquí se me ocurrían justo algunos pasos, ¿no? Pero es, obviamente, y esto ya lo dije, pero es hacer un análisis de cuáles son los objetivos que tienen los roles o las vacantes que se van a abrir para tener claras las aptitudes que requieres de esos candidatos, ¿no? O sea, que realmente digas como, necesitamos una persona que esté en el archivo y necesitamos a una persona que esté en la papelería y necesitamos a alguien que nos ayude en temas de ciberseguridad. Perfecto. Ok, entonces, pues, ¿qué requieres realmente que ejecute esa persona? ¿Cuál es la misión de ese rol? Para entender si a lo mejor justo alguien que tiene atención al detalle, evaluación de cifras de datos, detección de patrones, pues te pudiera funcionar más que a lo mejor alguien que pues, no tiene ese tipo de aptitudes, ¿no? Eso como paso uno. Paso dos, creo que esto es bueno y aplica para todo el tema de diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Justo en la certificación de empresa B y el tiempo que yo trabajé ahí me gustaba mucho que había una pregunta que decía, ¿cómo promueves la diversidad desde cómo posteas o publicas tus vacantes en línea, ¿no? Y algo que yo aprendí mucho era, obviamente estamos acostumbrados a que se postea la vacante y se pone director de operaciones, director de finanzas, coordinador de pues sí, pero empezando desde ahí, y aunque parezca un detalle, y en dado caso es muy simple, publicar todas las vacantes sin género. O sea, empezar por el tema del género, ni condición socioeconómica, ni nacionalidad, y en muchas ocasiones de verdad que ni siquiera se requiere entender ninguna otra situación que no sea qué es lo que yo necesito que tú cumplas, porque no está ligado siempre a un grado, ni está ligado a una geografía, ni está ligado a un nombre, una foto, ni demás, ¿no? Entonces, aquí creo que es una forma de empezar, porque tampoco se trata de poner un letrero de existe tal tema de neurodiversidad. Ahora, que si te haces aliado de una de estas organizaciones, siempre puedes utilizar en tus vacantes ese tipo de logos para que se entienda que existe esa posibilidad, ¿no? Tal vez ahí podemos invitarlos pronto para que nos digan ellos cómo lo han visto, pero para mí es una dirección de operaciones que lo único que te pide es que puedas tú cumplir con ciertos criterios para llegar de punto A a punto B, es una muy buena manera también de empezar a ser mucho más inclusivos. Eh, y una vez que ya tienes ese proceso hacia lo externo, una vez que llega la gente a ti, intentar de verdad evitar los sesgos conscientes e inconscientes, prejuicios, favoritismos, generalizaciones, todos lo hacemos, es natural, o sea, natural, lo consciente y lo inconsciente es algo que sucede. Si llega alguien que habla como tú, que se viste como tú, que opina como tú, te vas a sentir más cómodo. Pero si tú tienes un rol de reclutamiento, es importante que tengas ciertos filtros y ya sea que es validación por tres partes, ya sea que tienes un software que te ayuda a que toda la primer parte de la evaluación se hace meramente en cuestiones objetivas,
ya sabes, como que en realidad puedas tener a lo mejor una entrevista ciegas, o sea, son cosas que ayudan a que tú solito no generes percepciones de otra persona, ¿no? Y para el tema de neurodiversidad, pues desde luego que también se tiene que entender qué es lo que estás buscando en la persona, porque tal vez no va a tener ciertas características sociales a los que estamos acostumbrados, porque pudiera ser, o de dicción o de alguna otra cosa, pero si en realidad no se necesita, preguntarse qué se necesita y qué estoy como no sintiéndome tan cómodo, porque al final eso es un tema ya muy personal y muy relativo. Y los últimos 2 puntos yo les diría intencionar de verdad acercar estas oportunidades a todos los grupos que han tenido barreras crónicas para el empleo. En este episodio estamos hablando de ese 80% de personas con alguna orientación mental que no les permite llegar a un trabajo, ¿no? Es enorme la talla del problema, pero aplica para todo el mundo. O sea, si yo de verdad digo, voy a abrir una vacante, ¿a quién puedo beneficiar con este empleo? Es otra manera de ver las cosas. Es totalmente diferente que simplemente poste una vacante, que apliquen ya a ver qué sucede. Es ir un pasito más allá y tomar la responsabilidad que tiene la empresa de cambiar un poco las cosas a nivel social. Y la última, les diría, importantísimo, que si se está evaluando hacer esto, si se está pensando reclutar de esta forma, las entrevistas a ciegas, todo esto es importante que los líderes de la organización se sensibilicen en cuanto a qué tienen que hacer para crear un entorno de desarrollo sostenible e inclusivo para todo el mundo. Porque si no, llegas a una organización que no entiende los porqués, no entiende los cómo, no entiende nada y la persona pues no va a crecer. O sea, ahora sí que está doomed to fail porque va a llegar una persona que en realidad no tiene una ruta, no tiene un acompañamiento. Entonces, si una organización quiere decir ser realmente inclusiva y beneficiarse de todo esto, tiene que ser el paquete completo, ¿no? No nada más es lo que pongo en el exterior, sino cómo acompaño a estas personas para que puedan desarrollarse en mi organización. Y en esa investigación y aterrizando como todo este caminito, ¿diste con ejemplos o conoces ejemplos que puedan ser fuente de inspiración para alguien que nos escucha? Sí, la verdad es que a mí me encantó, pero en esta visita en donde estuvimos con Confe, nos platicaron de, por ejemplo, el caso Inditex. Inditex, tienda Zara, a lo mejor lo ubiquen más cercano, pero al final ellos están abriendo un proceso de reclutamiento con personas que tienen síndrome de Down y o alguna otra orientación mental. Y lo que ellos nos contaron es, ellos vienen, nos avisan cuántas vacantes se van a abrir, nos describen qué es lo que necesita que la persona haga y en Confe se hace como una tienda modelo de Zara para que las personas puedan empezarse a sentir cómodas con los entornos y decir, ok, o sea, yo tengo que pasar esto del probador a las cajas, de las cajas a tal, y a esto es lo que voy a estar haciendo un poco en mi día a día. Y cuando la persona entra, no es totalmente nuevo para ellos, ¿no? O sea, es un paso antes que tal vez no se hace en todos lados, pero probablemente si lo hiciéramos seríamos mucho mejor en nuestro primer día de trabajo que ya entrando directo, ¿no? A ver qué sucede. Entonces, eso, por ejemplo, me encantó. Ahora, en Walmart hay algo que, si bien no cae en tema de neurodiversidad, pero me fascinó, es en ciertas tiendas hay personas que traen un chaleco que dice, no te puedo escuchar, pero sí te puedo ayudar. Entonces son personas sordas a quienes se les están acercando estas oportunidades y ellos pueden ayudarte, obviamente con ese aviso de, pues no te voy a escuchar, pero te puedo ayudar a que encuentres lo que tú estás buscando, ¿no? Entonces son diferentes maneras de ser inclusivos. Eh, y algo que a mí me encantó, que no necesariamente es un caso de éxito en una empresa, pero es a inicios de este año, no sé si escucharon, pero justo Mar Galcerán fue elegida como la primera diputada con síndrome de Down en España. Eso nunca había sucedido. Y cuando piensas que al final las personas que están en cargos gubernamentales están encargados de los derechos eh, que todos, o sea, que toda la población va a tener acceso a y las obligaciones que el Estado va a tener con la gente y demás, ¿cómo no hay esa representación? ¿No? Al final de cuentas, entonces cuando yo vi la noticia dije, wow, es espectacular y ella, les vamos a dejar también el paper y el video, pero habla de cómo ella va a hacer su chamba 100 veces mejor que como a lo mejor una persona promedio, porque para ella esto es una oportunidad eh, enorme, pero va a dar los resultados que tiene que dar y punto. Y al final está ahí en representación y un poco lo que decías tú del tema de los CEOs, representando que una persona con síndrome de Down puede hacer el mismo trabajo, probablemente mejor que una persona que no tenga síndrome de Down,
en un rol en donde tiene que existir esa representación para que las cosas cambien a nivel sistema. Entonces, para mí eso fue espectacular y fue hace un par de meses. Increíble. Ojalá tengamos pronto algún caso de alguna de estas personas dirigiendo empresas, saliendo a la bolsa o también en nuestro propio consejo, ¿no? En cualquier país de Latinoamérica, creo que bastante falta nos hace. Creo que lo último que me falta preguntarte ahí de ese caminito, ¿hay algo que recomiendes a estas empresas o a las personas que dirigen estas empresas para seguir aprendiendo o para mejorar su enfoque a esta neurodiversidad? Pues miren, yo les diría, no se trata, y siempre lo hemos dicho en Inercia, hay organizaciones especialistas en estas cosas, ¿no? O sea, no se trata de inventar el hilo negro. Para empezar, a ver, tenemos internet y sin temas puedes buscar organizaciones cerca de tu localidad. Si nos están escuchando fuera de México, ¿qué organizaciones te ayudan a hacer este reclutamiento y acompañamiento para hacer una organización inclusiva a nivel neurodiversidad? Pero algunas que se me ocurren, por ejemplo, es justo Confe. Confe tiene operaciones a nivel nacional, porque además es una red de muchas otras organizaciones que apoyan a personas con diferentes orientaciones mentales. Entonces, ellos te ayudan desde el proceso de, te digo, el reclutamiento, la capacitación y el seguimiento, ¿no? Para que esto sea fructífero. Y por otro lado, una que en algún episodio también mencionamos, pero es Specialistern. Specialistern es una empresa B que nace en Europa y en realidad esa está mucho más enfocada en cuestiones de autismo y te ayuda a lo mismo, o sea, en realidad es entender los perfiles. Ellos trabajan muchísimo con bancos, trabajan muchísimo con empresas de software, o sea, el talento está ahí, o sea, la idea es simplemente poder conectar la oportunidad con el perfil que se está buscando y hacen estos seguimientos para que en realidad se pueda desarrollar ese talento al interior de las empresas, ¿no? Entonces, para mí es acercarse a los especialistas y también conocer más, porque es normal que nos alejemos de conceptos o de cosas que no conocemos y es normal no conocerlo. Lo que yo creo que ya no se justifica es no aprenderlo porque no tenemos tiempo, lo que sea. O sea, creo que al final nuestro recorrido en la vida profesional, pues tiene que dejar mucho más huella que nuestras declaraciones anuales y nuestra cotización en el IMSS. O sea, tenemos que dejar una huella mucho más significativa en lo que hacemos, ¿no? Entonces creo que el poder ir, y si eres una persona de recursos humanos, enterarte del tema y ver quién te puede ayudar. Y si no eres una persona de recursos humanos, ir con la persona de recursos humanos y decirle, oye, ¿qué crees que escuché el otro día? Te voy a mandar este podcast porque creo que podría estar súper cool que esta iniciativa arrancara en la empresa o el próximo año con el siguiente, con la siguiente planilla que tengamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que va por ahí, no tener miedo y acercarse a los expertos para poder construir eh, el conocimiento que se necesita para ser parte de la solución. Supongamos que se hace realidad ese último caso hipotético en el que alguien nos está escuchando en esta empresa y dice, ¿sabes qué? Esto lo tiene que escuchar fulanita o fulanito, que es el director de RH. ¿Cuál sería el mensaje clave de toda la conversación que tuvimos ahorita? ¿Qué sería lo principal que te gustaría dejar para esa persona, para ese líder empresarial, como mensaje? Pues mira, aprovechando y haciendo el comercial de regreso, pero si no han escuchado nuestro episodio en donde hablamos de el impacto ambiental que pueden tener las problemáticas ambientales que hay que considerar para las elecciones de 2024, tú hablabas del tema de biodiversidad, ¿no? Y la biodiversidad al final es la variedad que puede existir en las diferentes especies y en la vida misma y cómo eso genera un balance normal, natural, que ayuda a que todo se mantenga como en este balance perfecto de la vida, ¿no? Y creo que si les tuviera que dejar un mensaje a estos líderes que están tratando de aprender más y ser parte de la solución, es una frase por Harvey Bloom, que fue quien realmente como que llevó a que se diera a conocer este término de neurodiversidad y lo que él decía es, la neurodiversidad puede ser tan crucial para la raza humana como la biodiversidad lo es para la vida en general. ¿Quién puede decir qué forma de cableado será la mejor en un momento dado? Y la verdad me encantó porque nosotros estamos y literal cableado como en inglés se refiere a cómo estamos wired, ¿no? O sea, cómo estamos por dentro conectados. ¿Quién puede realmente definir
cuál va a ser el cableado ideal para resolver los desafíos del mañana, ¿no? Entonces, si nosotros no vemos lo valioso que es la neurodiversidad, es como si no entendiéramos que necesitamos múltiples especies y múltiples geografías y ecosistemas para que subsistamos, ¿no? Entonces, creo que eso sería un mensaje que me gustaría dejarles a estos líderes. Pues ojalá lo escuchen y quien nos escuche y tenga la oportunidad de llevar este mensaje a esa persona dentro de su empresa, aquí es una invitación, ¿no? Y creo que por último es igual para cualquier otra persona que esté interesada, y ya lo decíamos un poco antes, de si tengo familiares, si me interesa más este tema, no importa que esté cerca o lejos de esta realidad, ¿dónde puedo investigar, dónde puedo saber un poco más de la inclusión, y por dónde debería de empezar? Pues miren, un poco voy a retomar los puntos de todo lo que hablamos en el episodio, ¿no? Allá afuera ahorita hay muchos diplomados, muchas organizaciones queriendo ofrecer esta información. O sea, si nos vamos desde un tema de diversidad, equidad e inclusión, les recomiendo muchísimo el diplomado de Intrare. Fue muy bueno y me dio herramientas para entender muchas cosas. No tienen también que desembolsarse, a lo mejor no es el momento. En Coursera hay N mil cantidad de cuestiones que tienen que ver con temas sociales y de diversidad, equidad e inclusión también. En términos de neurodiversidad, les diría, investiguen un poquito de qué es esto del trabajo de Harvey Bloom. Se los podemos dejar también en una liga para que entiendan esta otra perspectiva y sobre todo seguirse preguntando mucho qué podemos cambiar de nuestro vocabulario, nuestra concepción, ¿no? Este tema de el angelito, o en Confe nos decían mucho el mongolito, y ¿por qué nos referimos así a la gente? Pues probablemente porque es lo que hemos escuchado y no conocemos otro mejor término. Bueno, conozcamos el mejor término. O sea, hoy Internet y ChatGPT nos lo permiten. Y por último, esta parte, ¿no? De ver desde nuestro rol qué podemos cambiar, ya sea acercar a una idea, ya sea modificar procesos y apoyarnos de los que saben, apoyarnos de la gente que lleva queriendo solucionar esta problemática de desempleo por muchos años y pedirles, o más bien abrirles las puertas, ¿no? Y algo que me encantó que escuché en Confe es que ellos lo que dicen todo el tiempo es que la inclusión es tratar normal a la gente, normal, ¿sabes? O sea, lo normal es un trato normal. No es que, como tú eres, ahora te voy a tratar normal porque soy inclusivo, no. O sea, por default deberíamos de tratar a la gente como gente. Y pues esta última idea, ¿no? Que al final las empresas tienen en sus manos la enorme oportunidad de cambiar el rumbo de la vida de mucha gente en el país y al mismo tiempo de llevar a su organización talento valiosísimo, que era lo que decíamos, ¿no? No, esto no es filantropía, es visión de negocio. Pero primero hay que abrirles la puerta, leer sobre el tema y ponerlo sobre la mesa. Entonces, pues creo que los dejaría con eso y en 1000 recursos que les vamos a dejar. Y también mandar este episodio para romper esos paradigmas que a lo mejor existen y que la gente se cuestione qué se puede hacer. Pues agradecerte infinitamente, Pau. A mí por lo menos me dejas más claro varias ideas, me hiciste proyectarme en escenarios hipotéticos que me gustaría algún día vivirlos. Y sin duda creo que es esa tarea de todos y todas las que estamos metidos en esto, y aunque no, de seguir investigando, de seguir rompiendo nuestras maneras de pensar, nuestra manera en la que estamos wired para ser más inclusivos y fomentar más este tipo de actividades. Entonces, pues gracias, y gracias a ustedes por escucharnos. Muchas gracias.